Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo. A veces digo esto y después digo, si no tuviera el mismo, o sea, si no tuviera distintos títulos cada mensaje que comparto, la gente creería que está volviendo a ver el mismo video. No, este es mi saludo característico. Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo a cada uno del que pueda estar escuchando este mensaje. Para que sea más amplio, para que sea más abierto, para no hacer una distinción entre personas que pueden ser parte de mi congregación o de otra congregación, para no ser acepción de personas que a lo mejor algunas son cristianas y otras no, por eso que trato de ser bien amplio. Eh, Trato de no ocupar la palabra hermano o hermana, a lo mejor alguna persona pueda sentirse en ese sentido porque no se ocupa, pero hoy creo que el Señor nos habla a todos. Así que es por ello que si este saludo lo has escuchado en otro video, no es que estés viendo el mismo video, sino que estás comprendiendo que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros a través de nuestra mente y corazón. Hemos estado hablando acerca de lo importante que es y lo fundamental que es una relación entre el estilo de vida, la sana doctrina, pero esto en la persona de Jesús. Podemos tener una sana doctrina, podemos tener doctrinas correctas, podemos tener estilos de vida correctos, podemos tener una vida y estilo de vida saludable, pero estamos muertos por dentro. Somos externamente, incluso nuestros órganos vitales pueden estar sanos, pero estamos muertos espirituales. Sepulcros blanqueados, como decíamos en el mensaje anterior. Y esto lo quiero señalar para que no nos afecte de manera en lo cual no estemos entendiendo las escrituras. En esta oportunidad vamos a seguir hablando acerca del tema, pero desde otra perspectiva, porque obviamente el mensaje tiene que ver con seguir proporcionando de manera progresiva un planteamiento. Muy importante resaltar que Pablo no estaba hablando de cualquier tipo de fe cuando él mencionaba estos mensajes en el libro de Efesios, capítulo 1, capítulo 2, que te invitamos a que los puedas volver a leer. La cuestión no es la fe, sino el objeto de la misma. Y ese objeto de la misma fe no es no es un principio, es una persona. Y es la fe en Cristo Jesús. No es la fe de nuestros méritos ni la fe de nuestros antepasados. No es la fe de una confesión religiosa positiva o una declaración de creencias adecuada, sino que es la fe de tu Salvador. En Él debemos depositar nuestra fe. Quiero introducirme en un tema que vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia desde un concepto verdadero y puro, y ojalá que lo podamos comprender y que lo podamos entender a la luz de la palabra, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo y que tú puedas hacer tu propia reflexión después de haber escuchado este mensaje, después de escuchar este mensaje, puedas ir a la palabra y tener tu propio devocional y tu propia relación con el Señor. Querido Padre Celestial, en esta oportunidad queremos seguir ahondando y profundizando acerca de la sana doctrina, acerca de nuestro estilo de vida cristiano, pero llevándolo a un plano eclesial. Hemos hablado de manera personal y particular, pero somos parte de un cuerpo. Y por qué no decirlo, es importante que también pongamos el acento y el ojo en este tema. Ayúdanos, Señor, para que este mensaje pueda calar hondo en mi vida en primer lugar. Necesito que tú trabajes y sigas trabajando en mi corazón, pero en la vida de nuestros amigos y hermanos que observan este canal y que pueda servir como mensaje en el lugar donde ellos también se congregan, donde ellos están sirviendo al Señor. Eh, Porque es tu mensaje, no es nuestro mensaje. Es el mensaje de tu escritura, de lo que tú quisiste compartir
y no es un mensaje de interpretación personal, sino que tú estás trabajando en muchas congregaciones, en muchas denominaciones, en muchas almas que quieren mostrar verdaderamente quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar en nuestra vida tu mensaje. Todo esto lo pedimos en tus propios méritos. Amén y amén. Bueno, anticipándonos un poquito a lo que yo estaba mencionando acerca de la doctrina en la iglesia como algo puro y verdadero, desde un concepto principalmente, porque no existe una iglesia pura y verdadera, porque todas las iglesias deben seguir creciendo y deben seguir aumentando su mirada y pensamiento en la autoridad de Cristo. Si tú crees estar en la iglesia verdadera y que ya todo lo has conocido, estás entendiendo mal las escrituras. La iglesia verdadera es la que va creciendo diariamente, la que va teniendo un crecimiento progresivo. Por más años que tenga tu congregación, por más tiempo que tiene tu congregación, si no ha cambiado algunas cosas, si no ha entendido las escrituras de manera más amplia, quiere decir que no está entendiendo, no está entendiendo. No está entendiendo nada, eso quería decir. La iglesia es una comunidad de los creyentes que confiesa que Jesucristo es el Señor y Salvador. Eso es lo primero que tenemos que tener claro y todas las congregaciones cristianas lo señalan así. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, nos invita el Señor a salir del mundo y nos reunimos para adorar y estar en comunión unos con otros. Esto es fundamental, ya sea en una iglesia grande, pequeña, en un grupo, en una célula, en un grupo pequeño, esto debe ser así, ¿cierto? Vamos de a poco a ir buscando criterios comunes. Nos reunimos para adorar y en esta comunión de unos con otros celebramos muchas ritos que son importantes. Primero, para recibir instrucción de la palabra. Eh, o sea, si una iglesia se junta para hacer vida social y no para exhortar en la palabra y aprender de ella, eh, no es el sentido que el Señor tiene para ti. Es un sentido de adoración y de reflexión cristiana, de entender la escritura y entenderla a la luz de Cristo. En segundo lugar, celebrar algunos ritos importantes, como la Cena del Señor, para servir a toda la humanidad y proclamar el Evangelio en todo el mundo. La Iglesia deriva su autoridad de Cristo, que es el Verbo encarnado, y de las Escrituras, que son la palabra escrita. La Iglesia es la familia de Dios. Hemos sido adoptados por Dios, sido adoptados por Él como hijos y coherederos junto con Cristo y vivimos sobre la base de un nuevo pacto. Esto que no se te olvide. A pesar de que nosotros somos una denominación cristiana que cree que existe la vigencia de los 10 mandamientos porque no hay nada, y entendiendo las palabras de Cristo, no he venido a abrogar la ley, no he venido a anularla, sino que he venido a cumplirla. No hay ningún fundamento para decir que lo que el Señor quiso compartir en las Sagradas Escrituras tenga una abolición, excepto algunas enseñanzas que pusieron los hombres y algunas cosas que ya no son impositivas y que no son salvíficas. Por ejemplo, la circuncisión, ¿verdad? Eh, Hoy día la circuncisión, además de ser un rito doloroso, nosotros no lo vivimos, pero tenemos el bautismo, tenemos la cena del Señor, tenemos eh, las liturgias semanales, tenemos la liturgia de fin de semana en las congregaciones, tenemos la predicación,
tenemos la misión, el evangelismo, tenemos muchas cosas que nos caracterizan como pueblo de Dios. Pero vamos a ir de a poquito viendo cuáles podrían ser algunos detalles que no estamos comprendiendo. Dijimos que estamos en la base de un nuevo pacto. La iglesia es un cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo y una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió, para poder santificarla y purificarla. Cuando Cristo regrese en gloria y majestad, de una manera triunfante, es importante que veamos algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, eh, se la presentará como una iglesia gloriosa, a pesar de que a través de toda la historia se ha pecado y sabemos que quizás no hemos sido fieles, pero el Señor es el fiel y nos va a mostrar a precio de sangre como sin mancha, sin pecado, santos, inmaculados y sin arruga, que podríamos decir. Nuestra característica como iglesia, ya de manera particular, es que somos bautistas. Somos bautistas del séptimo día y concentramos el tema de ser bautistas. Su origen se centra en estos principios y doctrinas centrales. Los bautistas del séptimo día adoptan una teología bautista del pacto basada en el concepto de una sociedad regenerada, el bautismo consciente, que esto es muy importante, muchas iglesias que entienden eh, el bautismo de niños porque lo toma como algo salvífico. El bautismo es una declaración de que hemos aceptado el regalo de la salvación y queremos estar en Cristo, pero de manera consciente. Por eso es que nosotros no bautizamos a niños que no tienen este entendimiento. Un niño puede 7, 8, 10, 15 años, podría perfectamente entender que Cristo es su Salvador personal y que desde antes de la fundación del mundo eh, ha hecho todo para salvarle. Pero un bebé de un mes no va a tener esa comprensión. Esto lo estamos diciendo no para discutir ni para molestarnos o enojarnos con aquellos que lo hacen así. Estamos poniendo el sentido. La invitación, y esto quizás ha sido muy majadero, es seamos un pueblo que piense. Si el bautismo no tiene que ver con la salvación, sino que es un acto de declaración de fe que estamos aceptando a Cristo, un bebé pequeño no puede hacer esa declaración, porque él ya está salvo. Así que si un bebé de una familia cristiana muere, puede estar tranquila en que la salvación está en Cristo y no en el aceptar que Cristo es tu Salvador personal o hacer un acto público en relación con esta declaración, sino que nosotros hacemos un acto público por medio del bautismo para reconocer este principio. Por eso somos bautistas. Eh, pero sigamos mirando un poco en este punto. El bautismo debe ser consciente en los creyentes, por inmersión. Otra forma, hay personas que se bautizan por aspersión, que es mojar, a lo mejor esparcir un poquito de agua sobre su cabeza. Nosotros decimos que hemos muerto al viejo hombre, por eso es que las personas se introducen completamente en el agua y salen. Hay iglesias que lo hacen en ríos, en el mar, otros lo hacen en piletas que tienen en las mismas iglesias, en bautisterios que llaman, que están adaptados en las mismas congregaciones para desarrollar esto. También creemos como bautistas en un gobierno congregacional y la base bíblica de opinión y práctica. El gobierno congregacional es importante porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia local, la iglesia congregacional, es la que plantea, además nosotros adoptamos los puntos de fe que pueden
ser globales, universales en este sentido. eh, la- los principios que están en Argentina, en Chile, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, pueden ser, pero a lo mejor la iglesia local tiene algunas ideas muy particulares y que si están sujetadas a la Biblia y lo podemos vivir así, eso es lo principal, que tenemos esa libertad. Profesamos una declaración de fe instituida sobre preceptos fundamentales en la fe en Cristo Jesús. En nuestra denominación tenemos 15 puntos de fe que tú lo puedes revisar en nuestra página web y es quizás la misma declaración de fe que existe en toda América Latina. En otros países que tienen quizás una mirada más clara está puesta en principio está, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos usan una declaración de fe de 10 principios porque algunos de estos principios están muy claros y no se necesitan ampliar más. Nuestra cultura sudamericana o latinoamericana necesitamos que se nos digan las cosas de manera más organizada, más ordenada, eh, pero insisto, tenemos que ser un pueblo que piense a la luz de Cristo. Un pueblo que piensa a la luz de Cristo, no nos pueden dar todo en bandeja, no nos pueden dar todo envasado, no todo en una latita, porque el Evangelio es progresivo y nuestra mente es una antorcha que con la luz de Cristo y por medio del Espíritu Santo puede seguir creciendo en la palabra y la palabra es una guía que nos va a llevar día a día de manera progresiva a tener una mayor comprensión. ¿Y por qué no decir algunos, algunos principios de fe podrían el día de mañana quedar obsoletos si la palabra y el mensaje de Cristo eh, así nos lo señala? También los bautistas del séptimo día en general datan sus comienzos desde la Reforma e incluso desde antes de la Reforma. Cuando algunos estudiantes de la Biblia descubrieron la verdad bíblica del bautismo por inmersión, los bautistas desde ese entonces han rechazado la aspersión como una práctica no bíblica. Aceptan la interpretación literal de la Biblia y la salvación solo a través de la gracia de Jesús. Ahora, esto es lo que nosotros consideramos, pero no tiene un carácter salvífico. Si hay personas que se han bautizado por aspersión, o hay personas que se han bautizado en una niñez sin conciencia, no vamos a ser nosotros que te vamos a condenar por ello, porque Cristo es tu guía y tu esperanza. Y si Él te lleva a eso, a tener una claridad, puedes tener un bautismo, que el bautismo principal es el bautismo del Espíritu Santo, que se hace en la conversión clara del creyente. Hay personas que se bautizan, pero van creciendo día a día en el Espíritu, y ese es el bautismo principal. Eso es fundamental, que tú y yo podamos comprender. Eh, Creemos en la interpretación de la Biblia de manera literal, pero en la persona de Jesús, en la persona de Jesús y la gracia en Jesús. La palabra es una guía, la cruz como el centro de la fe y el bautismo de inmersión como una expresión externa de la fe interior. Como bautistas llegaron a comprender en la antorcha de la verdad principios que fueron más allá de los grandes reformadores como Lutero o Calvino. Ya John Smith en 1611, quien fundó en Inglaterra la primera congregación bautista, eh, se fueron desarrollando varios grupos cristianos con esta característica.
en América, en parte de Europa. Y los primeros bautistas creyeron que la salvación era posible para todos. Y esto es fundamental, porque hay grupos cristianos, y es por declararlo, no para entrar en una discusión, y vuelvo a insistir, somos un pueblo que quiere que las personas que piensen a la luz de Cristo. Queremos ser un pueblo que piense. Por eso se rechazaron principios como los principios calvinistas, de que la salvación era parte de un grupo limitado de personas predestinadas. Creemos en la predestinación de Dios, pero todos para salvación. Tú puedes rechazar el regalo de la gracia, pero tú ya estás salvo y estás inscrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso lo único que tú puedes hacer es rechazar al Señor. Porque ya hemos dicho muchas veces que los juicios de Dios no existen. Dios a nadie juzga. Y los juicios que se le dieron al Hijo, el mismo Señor Jesucristo, lo hemos leído recién en el Evangelio de Juan, capítulo 12 verso 47, dice que aunque tú no creas en Él, aunque tú no quieras aceptarle, Él no te va a juzgar, sino que van a ser nuestros propios actos los que nos van a llevar a esta condenación. Hacia 1644 había cerca de unas 50 iglesias bautistas en Inglaterra. Los bautistas americanos rastrean un origen hasta Robert Williams, quien dejó la colonia de la bahía de Massachusetts para establecer en el estado de Rhode Island un grupo cristiano. Y las fuertes convicciones a favor de la separación de la iglesia y el Estado son algo que también los bautistas han declarado siempre. Esperamos que esto siga siendo así. Hay muchas personas que en el día de hoy, incluso dentro del mundo bautista, se alegran cuando sale un candidato cristiano y a veces no hay claridad en relación con esto. Pero queremos ser muy claros y enfáticos con esto. Nosotros separamos y hacemos visible la separación entre la iglesia y el Estado. Porque como bautistas del séptimo día no vamos a dejar que nadie, por más correcta que sea una propuesta, nos obligue a vivir con relación con esto. En un ejemplo práctico, si se obligase a todos los cristianos a guardar el sábado, que es algo que nosotros creemos como el día del Señor, el día de reposo, nosotros no podemos aceptarlo, porque, porque se pierde un principio fundamental que es el principio de adorar al Señor en libertad y que el Estado no nos puede obligar a pensar, por más que sea un principio que nosotros creemos, como obligar a las personas que comiencen a guardar el cuarto mandamiento y desde hoy día en adelante todos guardar el sábado, no lo vamos a aceptar, porque creemos en la libertad y en la interpretación religiosa y que somos un pueblo que piensa y el Espíritu del Señor es quien pondrá la claridad en nuestra mente y nos llevará al verdadero entendimiento y a la verdadera metanoia. Bueno, quiero dejar hasta acá porque hay varias cosas que quisiera compartir con ustedes para que, entendiendo el concepto de la sana doctrina y de los principios que nosotros queremos hablar sobre un estilo de vida, pero estamos poniendo algunos acentos en cuanto a quiénes somos nosotros también como iglesia. Entonces, quizá el tema se haga más amplio y largo, por eso no quiero extenderme para que todavía quede entusiasmo y deseo de escuchar estos mensajes.
Por eso decimos claramente que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga. Gracias y paz.